Voy a invitarlos para que por favor abran la escritura en Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Ezequiel 28, 13. Hablando de Lucifer. Espérate que... Quiero contarles que, digamos, este versículo aquí, en este momento, Lucifer, digamos que no había caído. En este momento, Lucifer fue creado con un propósito, fue creado con unos elementos. Lucifer fue creado con unos elementos que están intrínsecos y que hacen parte del cielo. Entonces vamos a leer Ezequiel 28:13 y dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Y noten cómo dice la escritura aquí: los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti el día que fuiste creado. Entonces quiero que notemos que aquí en el cielo hay instrumentos de percusión, porque hay tamboriles, hay un tambor y flauta, un instrumento de viento. ¿Qué hace un tambor o un instrumento de percusión en el cielo? Vamos a dejar esa pregunta ahí abierta, para que por favor tengamos en cuenta que en el cielo hay instrumentos y que en el cielo hay un tambor, al menos. Y no solo un tambor, la palabra usa tamboriles, o sea, tamboriles en plural. La pregunta es: ¿qué hace un tambor que es un instrumento de percusión en el cielo? Bueno, lo que les voy a decir tienen que tomarlo como un grano de sal. El estudio y el tema de la música en la Iglesia Adventista se ha concentrado mayormente en la apologética, es decir, en la defensa de la música, de qué cantar y cómo cantar. Lo que yo les voy a enseñar hoy es distinto. Yo no voy a defender la música. Yo intento hacer hoy es examinar el fenómeno de la música como tal, hacer un análisis teológico, histórico y contextual de este fenómeno, su naturaleza y su propósito en la Iglesia. El objetivo mío no es defender, ni por qué sí o por qué no. Les traigo una evidencia que con la ayuda del Espíritu Santo, que es el único que convence, podamos tomar una decisión que sea en beneficio para la Iglesia. El objetivo en la formación de la música en la Iglesia no es una función ni debería ser una función defensiva. El objetivo de la música debería ser un propósito sano dentro del plan de redención. Voy a dividir este pequeño tema, esta pequeña reflexión en tres partes. La primera, el contexto histórico de lo que Elena de White dijo en esa cita. Ya les voy a leer cuál es la cita o el pasaje controversial. Dice así: esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volvería a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Ese es el pasaje controversial que dice pues que no se debería usar tambores pues en el tiempo del fin, ni música ni danza. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es el contexto histórico. La segunda parte que quiero mencionar es el equilibrio y extremos y cómo entender ese pasaje. Y el tercer punto que quiero mencionarles es el ritmo y la percusión. Enseñarles un poco sobre lo que es realmente el ritmo y la percusión, para tenerlo claro. En la investigación
me basé principal y mayoritariamente en este artículo que se llama Elena de White y la batería en la música adventista. El autor es Andrés Reis. ¿Quién es el autor? El teólogo, este autor no es cualquier teólogo ni cualquier persona o una persona que no sea adventista, es un teólogo y asistente de investigación del Centro White y colaborador en el Centro de la Memoria Adventista. Tiene una maestría en divinidades y otra maestría en música. Estudia un doctorado en Nuevo Testamento. Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra primera parte, que es el contexto histórico de este pasaje controversial. Primero que todo vamos a mencionarnos y a ubicarnos en un tiempo, 1899. En este momento existía un movimiento reformista, digámoslo así, que se le conocía como el movimiento de la carne santificada. Este movimiento adventista se crea en 1899. La conversión, ellos creen que la carne santificada, ellos piensan que la conversión lleva a un estado de santidad física. En el momento en que el creyente se convierte, ya empieza a haber un estado de santidad física, que es muy diferente al concepto que se manejó en 1888 de la impecabilidad. Eso es muy diferente. La carne santificada y el concepto que trajo Waggoner y Jones sobre la impecabilidad son dos cosas muy diferentes. Para recibir el Espíritu Santo debían hacer una serie de manifestaciones físicas. Entonces reciben la carne santificada y quedarían libres de pecado, preparados para la traslación al cielo. Este movimiento es exactamente como se está manejando el movimiento carismático hoy en día. Igual, se dio en ese momento. ¿Cómo se obtenía la carne santificada? Resulta que ellos usaban instrumentos musicales como órganos, flautas, violines, tamboriles, trombones y bombos. Gritaban, adventistas, un grupo separatista, gritaban, oraban y cantaban hasta que se caían inconscientes al piso. Le suena muy parecido a lo que se hace hoy en el mundo evangélico. 1 o 2 personas recorrían el pasillo pendientes de recibir la persona que caía para ayudarlas a que cayera sin lastimarse. Muchas personas se reunían alrededor del que estaba en trance, y ellos también gritaban, cantaban y usaban y oraban, y todo al mismo tiempo. Pocas palabras, era como una algarabía que se hacían liberaciones, cantaban, oraban, gritaban, y todo en torno a ese trance con unos instrumentos a todo volumen. Cuando el individuo volvía en sí, se le consideraba que entraba en la experiencia del Getsemaní y así obtenía la carne santificada y estaba listo para la traslación. Ese es básicamente el concepto de la carne santificada. En 1900, un año después de que se levanta ese movimiento, Elena G. de White se devuelve de Australia para presentar una visión que tiene sobre el peligro de ese movimiento que se estaba levantando en ese momento. Quiere decir que en el año 1900 ella decide volver, y en 1901 se desintegra ese movimiento públicamente gracias al mensaje dado por Elena de White, que ustedes lo pueden encontrar en Mensajes Selectos, tomo 2, página 35, una decisión que la Conferencia General decide deshacer, afortunadamente. Bueno, pasamos a nuestro segundo punto, se fue rápido. ¿Alguna pregunta sobre el movimiento de la carne santificada? Bueno. Sí, estudiando sobre el tema, y llegaron al punto de hacer una liturgia prácticamente al desnudo. Se desnudaban completamente. Fue extremo, fue una cosa... Decían, ya la carne santificada no tiene esas propensiones carnales. Sí. Entonces, para obtener esa carne santificada, ellos cantaban, danzaban, ni siquiera hacían una melodía en la música que cantaba. Uno cantaba por acá la trompeta, el otro por acá el trombón, el otro por acá. Entonces hacía claro, ese aturdimiento de los sentidos hacía que la persona de alguna manera entrara en un trance. Bueno, vamos al segundo entonces punto, que es el equilibrio y los extremos y cómo entender el pasaje que le leí de que en los últimos días no se debería usar el trombón, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo entender el pasaje? Vamos a entender dos cosas, que es la exégesis
y la eisegesis. ¿Qué es exégesis? Exégesis se extrae del texto lo que está siendo dicho. ¿Cuál es la intención del autor en determinado pasaje? Esa es la exégesis. ¿Dónde hay que tener en cuenta el contexto teológico e histórico, los términos usados, el mensaje central de lo que se está diciendo? Siempre hay que tener en cuenta el tiempo y el lugar en que fue dicho. El contexto, eso es una exégesis. La eisegesis, por el contrario, es agregar al texto lo que no fue realmente expresado. La opinión preestablecida influencia la lectura y palabras aisladas del contexto, y esto se vuelve un fin en sí mismo. O sea, cogemos un pasaje y damos por hecho de que así se tiene que interpretar textualmente, pero no estamos respetando la exégesis sana, el contexto histórico con que fue dicho, el tiempo y el lugar. O sea, ¿cuál fue la intención de Elena de White realmente cuando dijo esa cita? Muchos en la iglesia adventista, cuando leen el espíritu de profecía o la palabra de Dios, no están haciendo una exégesis, sino una eisegesis. Entonces, ¿cómo entender este pasaje? Primero, el pastor George Knight, que es una autoridad en temas de espíritu de profecía, historiador más importante de la iglesia, nos comenta en cuanto a temas históricos se refiere. Él nos aconseja que debemos enfocarnos en el centro del mensaje y no en los detalles periféricos. 1. El objetivo de esta cita se encuentra en el contexto de exponer las herejías doctrinales del movimiento de la carne santificada. En realidad, el contexto de este mensaje son 9 páginas en total que escribió Elena de White y no una cita aislada. 2. El centro del mensaje no son los tambores o la música, sino el fanatismo de ese momento. 3. La preocupación de Elena de White es combatir el culto caótico que resultaba de esa doctrina, algo muy diferente de lo que hoy existe si se tiene como sano marco de referencia que las canciones adventistas que usan hoy la batería no tienen este fin caótico o alborotador. La batería que se usa o pueda usarse tiene como un fin hoy: 1. Marcar ritmo y compás. 2. Darle sentido a la letra de la canción. 3. Bajos costos. No es lo mismo crear una pista contratando una orquesta filarmónica, que es la unión intrínseca de varios instrumentos conformando una batería, que un mixer o un instrumento como la batería, que resulta más económico. 2. La revelación que tiene Elena G. de White no es sobre la batería, ni sobre la música, sino sobre el movimiento de la carne santificada. Dentro de las afirmaciones de Elena G. de White que dice: se manifestarán toda clase de cosas extrañas, habrán voceríos acompañados de tambores, música y danza. Miren lo que dice, que este calificativo no solo está hablando del tambor, sino que también está hablando de gritos extraños, música extraña, danza extraña y doctrinas extrañas. Note que extraño no es lo mismo que un uso normal de tales elementos. Elena de White se está enfocando no en lo normal, sino en lo extraño. ¿Estamos entendiendo ese punto o no? Elena de White no se opuso al uso de tales instrumentos, siempre y cuando fueran para inspirar al creyente y exaltar el nombre de Dios en adoración. La música que pueda contener cualquier instrumento, pero que al escucharlo inspire, exalte y glorifique, no se opone a la verdadera adoración de Dios. Por el contrario, algo muy distinto es que al escuchar un himno extraño, alborote o lleve a la sensación de un pop, un rock, un reggaetón, que está lejos de ser la realidad adventista. Note con respecto, por ejemplo, con el tema de gritar, en Manuscript Releases, tomo 21, página 238, refiriéndose al Salmo 98:4, ella dice: se me ha mostrado que cantar frecuentemente aparta al enemigo, y gritar en alabanzas lo derrotaría. ¿Se está contradiciendo la hermana Elena G. de White?
se me ha mostrado que cantar frecuentemente aparta al enemigo y gritar en alabanzas lo derrotaría. ¿Se está contradiciendo el espíritu de profecía? Con respecto a la percusión y con respecto a los tambores, note lo que ella dice. El uso de instrumentos musicales no es de ninguna manera objetable. Los adoradores alaban a Dios con arpas y címbalos, de modo que la música debería tener su lugar debido en los servicios del culto. Contribuye a mantener el interés. El Evangelismo, página 114. La solución no es quitar o suprimir todos los instrumentos, o no usar uno o dejar de usar el otro, es saber cómo se usa. Hay una moraleja muy sencilla pero muy útil. El cuchillo sirve para matar, pero también para cocinar. Eso depende cómo se use. Nótese que usar los instrumentos, bien sea aislados o ensamblados, en el caso de una batería, no es objetable para Elena G. de White. Quiere decir que se pueden usar, sea individual o en forma de batería. ¿Por qué? Porque la batería es la unión de dos o más instrumentos. O sea, si usamos un redoblante, no lo vemos mal. Si usamos un platillo aislado, no lo vemos más. Pero cuando usamos el platillo y el redoblante unidos, ya inmediatamente, como es una batería, porque la batería es la unión de varios instrumentos, ahí sí se ve mal. Sin lugar a duda, Elena de White en su cita no pudo referirse a una batería como tal como la conocemos hoy. Empezando porque en 1890 la batería no existía en el momento en que Elena de White tiene la visión. Eso es muy importante. La batería ha sufrido una serie de evoluciones tal como la conocemos hoy. Entonces no podemos referirnos a la batería porque lo pueden corroborar con la historia. La batería no existía en el momento en que Elena de White tiene la visión tal como la vemos hoy. Dice, si en lugar a dudas, Elena de White en su cita no pudo referirse a una batería como tal como la conocemos hoy, ya que ésta ha sufrido muchos cambios y transformaciones a través de los años para tener lo que llamamos hoy batería, porque la batería que conocemos hoy no existía en ese tiempo. La batería se fue desarrollando a partir del siglo XX con la incorporación de tambores, platillos, etc., a fin de que fueran ejecutados por solamente un músico para ahorrar dinero. No podemos comparar los tambores de la época con la batería moderna, pese a que los tambores sean definidos como un instrumento de percusión. ¿Por qué se enfoca Elena de White únicamente en su visión en el instrumento del bombo? O sea, ¿por qué ella menciona el bombo y no menciona otro instrumento? La respuesta es la siguiente. Porque el bombo sobresale a los otros instrumentos en la música que era tocada por el grupo de la carne santificada. Esto contribuye al culto caótico donde todos tocaban, cantaban y oraban, saltaban, gritaban al mismo tiempo, resultando en un ruido y una confusión. Algo muy distinto y muy diferente en lo que escuchamos hoy en la sana música que usa la batería como un instrumento más y como parte necesaria e integral de una canción. Según Mensajes Selectos, tomo 2, página 11. Elena G. de White incluye en su visión la música y otros instrumentos en ese escenario. Mensajes Selectos, tomo 2, página 11. Elena de White incluye en su visión la música y otros instrumentos en este escenario. Según el reporte dado por Haskell, de los instrumentos que conformaban esa música extraña, porque Elena de White dice en la cita, hay una música extraña y tambores, pues resulta que Haskell lo que hace es llamar a Elena de White y le dice, Elena de White, estamos en un problema muy serio. Resulta de que hay un grupo separatista que está usando tambores, una música extraña, y él menciona los instrumentos que ve. Y en eso él menciona el órgano, el contrabajo acústico, trompetas, tambor grave o bombo, el canto congregacional o posiblemente un coro. Por lo tanto, la evidencia es que todos los elementos musicales mencionados, así como las oraciones, gritos, desmayos, además de los tambores, llevaban a ese éxtasis a todo lo extraño. O sea que
si quitamos el tambor o quitamos la batería, digamos mal llamada la batería, tendríamos que quitar todos los otros elementos que miró Haskell también en esa algarabía. Entonces, ¿por qué quitamos el tambor o por qué quitamos la batería y no quitamos el órgano de la iglesia o la trompeta o el canto congregacional o el coro? Si también hacía parte de ese... Lo que producía esa algarabía era algarabía. La algarabía era precisamente la unión de todos los instrumentos tocando. No, porque, digamos, lo que generaba esa algarabía era los sonidos disonantes. Uno tocaba el redoblante sin ninguna melodía, el otro tocaba el trombón, el otro la trompeta, y no había un hilo conductor en una canción, digamos, no había un hilo conductor en una armonía de lo que se llama hoy una canción. Simplemente yo tocaba aquí el tambor y el otro por acá cantaba el trombón y el otro por acá. Entonces había un estado tal de trance, de tanto ruido, que eso entraba inmediatamente la persona en un trance. O sea que las personas que estaban con los instrumentos no sabían tocar los instrumentos. No necesariamente. Este documento nos informa, inclusive aquí está la página, que eran hermanos del común. Aquí en esta parte se ve a los hermanos del común que simplemente tocaban los instrumentos, era para poder entrar como en un trance, para poder entrar como en ese elemento de la carne santificada que ellos llamaban. Por ejemplo, esto nos recuerda los sonidos que hacían, por ejemplo, los africanos alrededor del sol para poder llamar a sus dioses. Simplemente tocaban y entraban en un trance, se tomaban un líquido y empezaban a echar cachaza y a abrir los ojos. En este momento, la unión de esos instrumentos lo que hacía era crear un caos. Cosa muy diferente de lo que ocurre hoy cuando se usa la unión de varios instrumentos para crear una música o una canción que tiene un orden, una armonía. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, si condenamos los tambores o la mal interpretada batería, tendríamos entonces que descartar y no usar todos los demás instrumentos mencionados por Haskell en la iglesia, donde el punto no es atacar los instrumentos y su uso, sino atacar el movimiento fanático que se levantó en ese momento. Si Elena de White condenara la música y otros instrumentos, yo les pregunto, hermanos, ¿habrá que eliminar el canto congregacional entonces? ¿El órgano, los violines, las trompetas y las flautas de nuestra iglesia? Si vamos a eliminar la batería o tambores, es necesario que se sea consistente y todo lo que se refiera a la música debería entonces ser removida del culto. ¿Ustedes creen que esa es la solución? Notemos lo que dice Elena de White respecto al uso de los instrumentos en Mensajes Selectos, tomo 2, página 42 y 43. Satanás trabaja en medio del estruendo y la confusión producida por esa clase de música estruendosa, la cual si fuera escuchen esto, y esto es subrayado, la cual si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. Pregunto, ¿está excluyendo o eliminando los instrumentos o está invitando a que se usen debidamente, incluido el tambor, el trombón, la flauta, la trompeta y los demás instrumentos? Es evidente que el uso inapropiado de la música e instrumentos es lo que genera el ruido y el caos y no los elementos por sí mismos. La batería y la percusión, así como el órgano, el piano, el violín, si son tocados de forma apropiada, pueden facilitar la alabanza vibrante y contribuiría a mantener el interés. El Evangelismo, página 114. Escuchen esto que les voy a decir. Hay instrumentos, escuchen esto, hermanos, que esto es muy importante. Hay instrumentos que pueden ser inclusive más dañinos que inclusive la batería. Si hablamos en términos caóticos de percusión, está el piano. Porque el piano u órgano de tubo, sin embargo, lo usamos en la iglesia.
sin problemas, solo quizá por ser un asunto cultural o de aceptación general, como es en el caso del piano. Con decirles, hermanos, que el piano puede llegar a ser tan peligroso más que un instrumento de percusión como la batería. Le voy a decir por qué. Porque la batería solamente me está indicando un ritmo, es un instrumento de percusión. Con un piano pueden salir hasta tritonos, que son los tritonos satánicos, o inclusive pueden salir lo que se llaman los famosos arpegios, que por un habilidoso pianista puede inclusive llegar a crear confusión, caos, éxtasis mental, solo con el instrumento del piano. Entonces la pregunta es, si usamos el piano y es aceptado en la iglesia, que puede ser más peligroso, ¿por qué no aceptar un simple tambor en una batería? El problema no es el instrumento, sino el estilo en que es tocado y la falsa doctrina y emocionalismo que acompaña su uso. Nuevamente aquí vemos la importancia de proteger a la iglesia de la teología carismática, no de los instrumentos. O sea, el problema realmente, lo que le preocupaba a Elena de White no era el instrumento, la batería, el trombón, la trompeta, no. Lo que ella se preocupaba era de quitar y proteger a la iglesia de esa teología carismática que se estaba levantando en ese momento a través de un culto falso, ya sea con el éxtasis o espiritualismo. Hoy en día en la iglesia hay tres tipos de grupos con respecto al acuerdo del uso de la batería. Uno, los que dicen que no. Otros, los que dicen que sí. Y otros, los que dicen que no es suficiente. Es decir, que es importante mediar el equilibrio en el uso adecuado, moderado y santo de la percusión o la batería, sea cual sea su propósito, donde no está bien defender ni el exceso, pero tampoco defender el limitar su uso a tal punto que no se use, sino más bien usarlo como se usa en el cielo, que si se usa en el cielo, de igual manera nosotros los mortales de esta iglesia. Lo que está mencionando ahí es que en el cielo posiblemente hay batería. Sí hay. No batería, pero sí hay percusión, porque hay tambores, tamboriles. Lucifer fue creado con tamboriles. Y si hay tamboriles en el cielo, ¿qué hace el instrumento de percusión en el cielo? Es la pregunta que hicimos al iniciar la disertación. Recuerden que Lucifer, toda piedra preciosa, tamboriles y flautas fueron preparados para el día de tu creación. La pregunta es, ¿qué hace un tambor en el cielo si es un instrumento de percusión? Bien. Lo que sí hay que advertir es que aunque la iglesia use percusión en diferentes partes del mundo de una u otra forma, escuchen esto por favor, es decir, unas iglesias usan más percusión que otras. Sin embargo, la iglesia nunca ha llegado al exceso de usar más allá de lo permitido dentro de los límites en el uso de la percusión. Esto no significa que sí existan grupos que hayan pasado ese límite. Además, dentro de esta educación hay que advertir a los jóvenes que estos grupos estaban profetizados y que puede haber el peligro de introducirse en las iglesias herejías carismáticas que puedan llevar a un éxtasis emocional y físico en la adoración. Esto supone al menos dos retos para los jóvenes: que se salgan de la iglesia y persigan movimientos carismáticos donde les brinden reggaetón cristiano, o que se aburran de la música que escuchan dentro de la iglesia sin que tengan claro que al cantar no se canta para agradar a Dios, a sí mismos, sino para adorar y agradar a Dios. Por esta razón, el culto debería ser enérgico, vibrante, donde Elena G. de White prefería esto en lugar de un culto formalista y fríamente solemne. Yo quiero por favor que abran su Biblia para que nos despertemos un poquito, porque los frijoles nos hicieron provecho ya. Salmos y la sopita así. Salmo 150. Dice así: alabad a Dios en su santuario. Alabadle en el firmamento de su fortaleza, alabadle por sus proezas,
alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle con sonido de trompeta, instrumento de viento, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero, el pandero es un instrumento de percusión, y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y ahí el címbalo son como unos platillos que se usaban en ese. Bien. Resulta, hermanos, que después de 1900 hay evidencia histórica que avala que la iglesia adventista usó la percusión, tambores, címbalos, timbales y batería, lo que demuestra que ellos continuaron siendo parte de la música sacra de las instituciones, escuelas y orquestas adventistas. Yo les voy a mostrar aquí, esto es otro punto muy clave con respecto a la Review and Herald. El grupo de la Review and Herald era el grupo selecto por excelencia, el ente encargado de publicar todo lo que se producía intelectualmente en la iglesia adventista, incluyendo los escritos de Elena de White. Resulta que la Review and Herald estaba compuesta por una orquesta filarmónica, incluyendo el tambor, el trombón, la trompeta, el redoblante y todos los instrumentos que conforman una batería. La Review and Herald, por ejemplo, tenía una banda compuesta por funcionarios que era usada en campañas evangelísticas, cultos y conciertos de música sacra. Inclusive, el bombo también hacía parte de la orquesta en 1926. Si existía una banda, ojo a esto, si existía una banda en la Review and Herald en los tiempos de Elena G. de White y ella estaba viva para entonces, ¿por qué ella no rechaza el uso de estos instrumentos donde está incluido el bombo y sí lo hace con los de la carne santificada? ¿Qué fecha es esa? Perdón. 1926. No. La Review, por ejemplo, tenía una música sacra. Ya la orquesta estaba conformada para 1926. Esa orquesta era como la sinfónica del día de hoy así. Sí, como una orquesta filarmónica. Como una filarmónica. Sí, donde estaba el trombón, la trompeta, ¿sí? O sea, como quien dice, la Review and Herald tenía esos elementos de la Review and Herald y ya para 1926 estaba completamente constituida. Entonces la pregunta es, si existía una banda en la Review and Herald y Elena de White estaba presente o viva en ese momento, ¿por qué ella no rechaza el uso de estos instrumentos donde está incluido el bombo y por qué sí lo hace con el de la carne santificada? Si comparamos la naturaleza del grupo de la carne santificada y el grupo de la Review and Herald, la carne santificada era con un propósito hereje, separatista, estridente y alborotador. Por el contrario, la orquesta de la Review and Herald contaba con la aprobación de Elena de White, al menos no se pronuncia en su contra, porque su propósito era distinto y con fines de consagración y alabanza a Dios. ¿Ven ustedes las dos diferencias? Los tambores también son mencionados en los cultos vibrantes de las misiones adventistas en África, donde se usaba el órgano y los tambores. Bueno, estos ejemplos del uso de la percusión en la música adventista, hermano pastor, desde 1901, y ella murió en 1912, indica que la iglesia no interpretó el mensaje de la carne santificada como una prohibición universal, en ningún momento, de ningún instrumento o de ningún instrumento de percusión. Tampoco ha habido por parte de los líderes de la iglesia en general el esfuerzo de prohibir la percusión, ya sea en el manual de iglesia o en cualquier otro voto de la Asociación General desde 1900. Escuchen esto. Entonces, no se puede suponer que por un voto local de la iglesia decidan que no se use la batería sin el entrenamiento adecuado y el conocimiento de causa correcto por parte de los miembros de la iglesia local. Ya que si lo miramos desde el punto de vista organizacional y mundial,
el organismo general de la Iglesia no ha prohibido la percusión desde su último voto en la Asociación General de 1900. Eso sería ir en contra de las decisiones generales y las directrices generales de la Organización Mundial de los Adventistas del Séptimo Día. No, o sea, el prohibir, voy a repetir nuevamente. No, sí, estos pocos ejemplos del uso de la percusión de la música adventista indican que la Iglesia no interpretó el mensaje de las armas santificadas como prohibición universal, tampoco ha habido por parte de los líderes de la Iglesia en general el esfuerzo de prohibir, o sea, la Iglesia adventista no ha prohibido el uso de percusión, ya sea en el manual de Iglesia o en ningún voto general desde 1900. Ahora vamos a pasar al último punto, que es el tercero, y con este finalizamos. ¿Qué es ritmo y qué es percusión? La batería se originó en 1890. La batería es la unión de varios instrumentos, eso es todo, que es tocado por una sola persona. O sea, independientemente, digamos, aquí tenemos los platillos, aquí el redoblante. Entonces, ¿en qué consiste? Al principio existían orquestas en las cuales habían de 3 a 4 percusionistas que tocaban varios elementos por separado. Por ejemplo, uno tocaba el redoblante, otro músico se encargaba del bombo, otros de otros elementos más como el címbalo y los panderos. Tras la pérdida generada por la Primera Guerra Mundial, se vio la necesidad de unir varios instrumentos de percusión que luego de manera básica constituyeron lo que más tarde conocemos como la batería actual. Sea que se tome aislada o sea que se toquen los instrumentos integrados, hay una orquesta llamada batería. O sea, batería no es porque sea solamente un instrumento como tal, sino que es la unión de varios instrumentos. Entonces, ¿por qué no juzgamos el redoblante, pero sí el bombo, cuando en realidad todos hacen parte de un mismo conjunto llamado batería? Para principios del siglo XX, la batería no jugaba ningún papel relevante ni protagónico en las obras musicales, sino que la batería solo cumplía con el rol de mantener el tiempo en las canciones, basándose solo en los rudimentos del tambor clásico y marchas muy parecidas a las militares. Más adelante empieza a aparecer mejoras en su configuración, surgiendo otros tipos de soportes para ensamblar elementos adicionales al bombo. En 1910, en la época de Elena G. de White, se usaba el tambor solo para marcar el tiempo. La pregunta que les quiero hacer es: ¿cuántos aceptan hoy el piano como un instrumento que se puede usar con plena libertad en la iglesia? Todo el mundo. ¿Qué pasaría si les dijera que el piano, como lo es la batería o el bombo, es un instrumento de percusión? Sí. Ya les voy a explicar por qué el piano es un instrumento de percusión. En este orden de ideas, ¿por qué aceptamos el piano, que hasta tritono se le puede sacar? ¿Qué es un tritono? Es una manera de tocar unos acordes que producen una disonancia y producen efectos a nivel cerebral. Que es la música que tocan los rockeros, los metaleros, que son gravísimos, muy malos. Entonces, ¿por qué, si aceptamos el piano, que hasta tritono se le puede sacar, y por qué no aceptamos también con respeto y admiración a la batería o al bombo? Pues bien, cuando hablo de percusión, ¿qué es percusión? Percusión es un rango de cosas que va desde una mesa que golpeamos para generar un ritmo hasta el golpe sofisticado de una batería. O sea, el hecho de hacer esto, ahí ya hay percusión, ahí ya hay un ritmo, porque estoy marcando un ritmo. ¿Por qué se considera a un instrumento de percusión? Porque estos no tienen notas como el do, re, mi, fa, sol.
la percusión generalmente no tiene notas. Simplemente es un golpe. Ese golpe no me está indicando una nota. Simplemente me está indicando un ritmo. La percusión no tiene notas que vayan con el instrumento, ya que se limita simplemente a marcar tiempo y ritmo, sino que solamente puede marcar un ritmo para que haya una melodía y formar un conjunto musical llamado canción. Quiere decir que el ritmo es indispensable para poder hacer música. Y el ritmo puede ser agudo o grave. La percusión puede efectuar efectos negativos o positivos en la psicología del ser humano, eso es cierto. Y miren esto, si un elemento de percusión marca el ritmo, todos los instrumentos pueden llegar a ser un elemento de percusión en sí mismos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque todos los instrumentos a la hora del té marcan un ritmo. Si usted coge un piano, el piano me indica en qué momento empezar la canción. Me marca un ritmo. Si yo cojo una guitarra, la guitarra me indica en qué momento marcar el ritmo y el tiempo para cantar. Entonces, todos los instrumentos pueden llegar a ser una percusión porque todos marcan un ritmo. Entonces, el ritmo es necesario para hacer música. El ritmo es inevitable en la música. Es indispensable para formar y crear música. El ritmo está presente en el universo, en todo lo que nos rodea. El ritmo es de origen divino, está presente en el latido del corazón, ¿o no? El ritmo al pasar el tic-tac del tiempo. El mismo ritmo de la vida nos enseña que el ritmo es indispensable. El sonido de la calle, el martillazo de un obrero, todo está ligado al ritmo. Cuando trotamos, montamos bicicleta, cuando nadamos e inclusive cuando caminamos, el ritmo nos regula o nos altera. El ritmo nos acelera o nos desacelera. Todo tiene su lugar gracias al ritmo, a la percusión. Sin él, la vida misma, el universo y todo el cosmos sería un caos. Sin el ritmo no existirían ni siquiera las leyes que gobiernan el universo. Así que la batería, como cualquier otro instrumento, marca un ritmo como cualquier otro. No hay misterio en esto. El piano es considerado un instrumento de percusión y es aceptado en la iglesia. Esto se debe al hecho de que uno no toca las cuerdas en el piano, sino que las golpea a través de una tecla que acciona un martillo, exactamente como lo hacemos con una batería o un bombo. Si juzgamos por el origen de algunos instrumentos, inclusive musicales, no podríamos usar ninguno, o al menos algunos instrumentos dentro de la iglesia. Por ejemplo, el piano se creó en un bar. Entonces, si nos ponemos a juzgar y a pensar cuál es el origen del instrumento, no usaríamos ninguno. Tenemos que compensar todos los instrumentos y ponerlos en una balanza, ya que en una canción pueden aparecer los instrumentos propios de una batería, pero que están separados entre sí es distinto. Pero como los vemos separados, no hay problema. Pero como los vemos unidos en una batería, ahí sí hay problema. El instrumento como tal, llamado batería, per se, no es malo en sí mismo, ya que contiene independientemente varios instrumentos que si se tomaran como instrumentos independientes serían buenos, útiles y que se usan en cualquier himno y en cualquier himnario y en cualquier canción. No cuestionamos los platillos, no cuestionamos el redoblante, tampoco cuestionamos un tambor que marca un tiempo y un compás, pero si se tocaran aislados. Pero como se tocan en uno solo llamado batería, inmediatamente malversamos la naturaleza del instrumento. ¿Qué hace, y termino como empecé, qué hace un tamboril en el cielo? ¿Qué hace un tambor en el cielo? No solo menciona que hay un tamboril, sino que la palabra en hebreo está en plural, tambores. Quiere decir que en el cielo hay instrumentos de percusión y sin saber qué otros. ¿Por qué hay instrumentos de percusión antes de que entrara el pecado? La respuesta es que en el cielo hay ritmo, en el cielo hay música, en el cielo hay instrumentos de percusión. Quiere decir que la percusión en sí misma, junto con los tambores, no es mala,
porque es Dios mismo quien la crea y tiene este instrumento en el cielo dentro de su orquesta celestial. Entonces, si hay tambores en el cielo, ¿por qué no puede haber el sonido de percusión en una iglesia como esta? Ahora bien, si hay ritmo en el cielo, porque se usa el tambor, ¿por qué no ha de haberlo en la tierra o en una iglesia para un uso santo, aunque no tan santo como el cielo? Según el comentario bíblico adventista, el diccionario bíblico adventista, la página 1129 define al tambor como lo siguiente: al tamboril, que aunque fue preparado Lucifer para el día de su creación. Dice: pequeño tambor que se golpeaba con las manos para producir un sonido rítmico. ¿En el cielo este tipo de cosas? Pues sí. Se usaba para acompañar el canto y la danza, con el fin de acentuar el ritmo. ¿Cómo les parece todo lo que hay en el cielo? Porque hay tamboriles. ¿Cómo creen ustedes entonces que son los cantos en el cielo si se usan este tipo de instrumentos? Conclusión. Termino con una cita del Evangelismo, página 370. En las reuniones, mejor dicho, con este término, no hay más que decir pues con respecto a la conclusión. Evangelismo, página 370. En las reuniones que se realicen, escójanse a un número de personas para que tomen parte en un servicio de canto y acompáñese entonces el canto con instrumentos musicales tocados con habilidad. No debemos de oponernos al uso y al empleo de estos instrumentos en la obra de Dios. Muchas gracias. Vamos a